Nos correspondió el método regla Simpson. En el video abarcaremos el concepto general del método, el método Simpson un tercio simple y compuesta y el método Simpson 3 octavos simple. El grupo está constituido por 4 estudiantes, los cuales son Giancarlo Duarte Quesada, Franklin Silva Haya, Hernán David Rosso, Francisco Hoyos Ruiz. ¿Qué es el método Simpson? El método Simpson es un método de integración numérica para aproximación de integrales definidas en un intervalo a, b. La integral está definida de esta forma. Integral definida de a hasta b, f de x por d de x. Entonces, para definir bien el método Simpson, tomamos dos ejemplos. Entonces decimos que estas dos pertenecen a la gráfica, a una integral, donde en la gráfica A tenemos definido f de A, f de B y un punto que corta la función con igual distancia entre A y f de B, formando una parábola. En la gráfica B tenemos dos puntos que cortan la función con igual distancia entre ellos y entre f de A y f de B. Entonces, uniendo esos cuatro puntos, eh, la hallamos con una función de polinomio de grado superior, en este caso una función de polinomio de grado 3. Entonces, en esta idea puedo decir que el método de Simpson pertenece a aquellas formas de, de hallar la aproximación, aquellas ecuaciones que a continuación vamos a indicar. Entonces, más exactamente, la gráfica A pertenece, esta gráfica A pertenece al método de Simpson un tercio y la gráfica B pertenece al método de Simpson 3/8. Muy buenas tardes, mi nombre es David Rosso, el método que me corresponde es el método Simpson un tercio simple. Este método pues nace de un problema en la ingeniería que pues es bastante común y es cuando nos dan integrales que pues no están definidas, sino que nos las dan por medio de una forma tabular o bien sea una fórmula gráfica. Se pueden utilizar para este tipo de integrales, se pueden utilizar métodos gráficos, pero pues digamos que los métodos gráficos no vienen siendo tan certeros y tan precisos como pues es un método numérico. Y pues para darle a esto una solución numérica, lo que podemos hacer es encontrar una buena aproximación del área bajo la curva, representado en una función f de x, digamos en una función f de x, por ejemplo, una función f de x igual a Euler a la menos x al cuadrado, que es el ejemplo que vamos a hacer a continuación, pues para poder entender un poco mejor. Nace este método, el de Simpson simple, el de Simpson un tercio simple, qué pena, pues para poder encontrar dicha aproximación de una forma pues más certera, ¿sí? Digamos que de este tipo de métodos hay dos, uno es este, el de la regla Simpson y el de la regla trapezoidal. Ambos métodos fueron pues fórmulas de cuadratura de Newton junto con Cortés y son procedimientos más comunes en la integración numérica que podemos encontrar basada en la integración de reemplazar una función complicada o datos tabulados, también por ejemplo los datos tabulados que tenemos aquí, por una función aproximada que sea pues más fácil de integrar. Entonces pues estas dos reglas que son la de Simpson, que es la que estamos viendo nosotros, y la trapezoidal. Están diseñadas para casos en los que los datos a integrarse están espaciados de una manera uniforme, ¿sí? O sea, no aplican si, digamos, estos datos se distancian de una manera dispersa, sino que pues tienen que dispersarse de una manera uniforme. Entonces, pues digamos que la regla se construye a partir de una integración cerrada, es decir, para cuando los valores de una función son extremos de los límites de integración conocidos. Un punto A y un punto B es a lo que esto se refiere. Lo que se pretende es, como bien se muestra acá, encontrar el área bajo la curva. Esto se hace por pequeñas secciones y pues eso ya algo de cálculo integral. Entonces pues tenemos que se pueden encontrar en estos dos métodos, en estas dos formas. Uno viene siendo la forma gráfica y la otra viene siendo la forma tabular.
¿En qué consiste este método? Básico, en encontrar el área bajo la curva utilizando bien sea trapezoides curvilíneos a partir de una interpolación con una función cuadrática. Por ello, obtiene esta fórmula. Se utiliza este tipo de fórmula para lograr encontrar lo que viene siendo la aproximación más cercana, ¿sí? De pues la función que tenemos. En este caso pues es Euler a la menos x al cuadrado para obtener esta función, para poder obtener el resultado pues más aproximado, que sea más verídico. Por lo tanto se define un valor h, ¿sí? Se preguntarán para qué estaba esta pequeña fórmula. Este valor h que corresponde al ancho del subintervalo. El ancho pues quiere decir qué tan dispersos están los datos y pues si están repartidos de una forma, pues lo que viene siendo, como bien se mencionaba anteriormente, una forma en la que estén, qué pena, es que se me olvidó la palabra, una forma, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, de una manera uniforme, qué pena con ustedes, de una manera uniforme. Entonces así pues mediante esto para que tenga una manera uniforme, ¿sí? Pues esto lo vamos a entender más fácilmente con un pequeño ejercicio que vamos a realizar, que es calcular el área de f de x igual a e a la menos x al cuadrado. Nos dan dos puntos, desde un x igual a menos 1 hasta un x igual a 1. Este punto x lo vamos a llamar a, y este punto x, x sub 1, si quieren, lo vamos a llamar b. ¿Sí? Este está a un extremo, este está a otro. Lo que vamos a hacer es intentar encontrar un intervalo, un subintervalo que sea más pequeño, que se aproxime lo más posible a la mitad. Entonces, pues partimos de este ejemplo. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a calcular el área, ¿sí? Se debe calcular la integral y por lo tanto la primitiva de la función. En este caso no es posible hallar en términos de la función, en términos de funciones elementales. Por eso se procede a realizar una aproximación por el método de un tercio, un Simpson de un tercio simple. Qué pena con ustedes. Reemplazamos los valores de A y de B en la función. Como podemos ver acá, el número de intervalos pues es de subintervalos, que lo encontramos por medio de esta fórmula de h igual a n, ¿sí? A b menos a sobre n, pues lo encontramos acá en esta manera. Esto pues viene siendo la aproximación de la fórmula de la integral. Entonces pues acá lo tenemos, acá como pues bien lo pueden ver, esto viene siendo la solución de ambos parámetros. Esto pues nos daría un 2, ¿sí? Porque pues son signos opuestos, menos por menos da más. Y un 6 lo cancelamos arriba, cancelamos abajo, y nos da un tercio. Y por medio de esto pues vamos a obtener la aproximación más cercana a lo que viene siendo pues la integral. Esto es utilizando el método simple. Digamos que se espera que pues a esta medida que aumenta la cantidad de puntos, la separación entre ellos pues disminuya y debe acercarse al valor de la integral definida. Por lo tanto, se plantea para el caso compuesto utilizando la fórmula 2. La fórmula 2 es esta que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos que pues el n es igual a 4, o sea, son 4 los subintervalos que vamos a hallar en este momento. Eso lo ponemos que pues entonces es un h que sale de esta fórmula, de la misma que teníamos anteriormente. O sea, este n lo proponemos nosotros, el número de intervalos, y la misma cosa. Entonces esto es b menos a, tenemos acá la fórmula, y esto nos da una aproximación del 0.5, ¿sí? Por medio de la cual procedemos a realizar una tabla para pues identificar qué valor es necesario calcular y en qué parte de la ecuación se utiliza. Entonces pues digamos que en este caso se construye utilizando los valores de x, ¿sí? Este es uno de los valores de x, acá vamos a verlos mejor. Si el valor posteriormente, qué pena, vamos a hallar los valores de x. Entonces pues ya tenemos los valores de x, como lo ven acá. Este es el valor inicial de x, que es igual a menos 1. Este es el subintervalo,
que pues sacamos también de la misma manera. O sea, esto ya es el intervalo, lo que va haciendo es que se va cerrando pues para podernos dar un punto intermedio, y por medio de este punto intermedio pues tener pues, una de estas más aproximada. De igual manera, volvemos a intercambiar pues lo que nos dio con la segunda fórmula en la ecuación, en la primera fórmula, en esta primera fórmula, para lograr encontrar lo que viene siendo la aproximación del área bajo la curva por esta integral que está definida de -1 a 1. Entonces, a modo de verificación, pues para poder verificar que esto sea correcto, calculamos la integral de Euler igual a menos x a la 2 por medio de un software desde el punto -1 hasta el punto 1, lo cual nos da esta aproximación. Y pues podemos ver que ambas aproximaciones son muy cercanas, varían por exactamente 2 microdecimales, y pues por medio de esto es que logramos encontrar la aproximación. Cabe recalcar que pues del método simple, ¿sí? De este 1/3 simple de Simpson, existen dos variables, que pues es una la mencioné anteriormente, y en segunda instancia viene siendo la compuesta. La compuesta pues más adelante se las va a explicar mi compañero. Y pues por medio de esta, de igual manera, se logran hallar lo que viene siendo la aproximación, a diferencia que la regla compuesta, ¿sí? La Simpson 1/3 compuesta, eh, lo que hace, digamos, como tal, la expresión es que realiza más de un Simpson a la 1/3, ¿sí? O sea, realiza más veces este proceso para hallar, o sea, realiza más veces este proceso para hallar más subintervalos, y de esta manera se define una variable como compuesta. ¿Listo? Entonces, pues, esta fue la pequeña explicación, espero haya quedado claro de pues, cómo procedemos a hallar esto. Eso es básicamente es intercambiar los valores que tenemos en la función, ¿sí? Miramos el número de subintervalos que posea. En este caso pues serán 6 subintervalos, pues se cancela acá, y por eso pues nos da 1/3, ¿sí? Reemplazamos la función, vamos a la segunda gráfica, a la segunda función, en la cual pues de igual manera damos un n, en este caso el n es igual a 4 subintervalos, pues como tal sale de la misma fórmula, como lo vemos acá, no más que pues este n lo colocamos nosotros. Entonces igual a h es igual a b sobre a b menos a sobre n. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Franklin Silva. Voy a explicar la regla de Simpson por el método de 1/3 compuesta realizando un ejercicio. El ejercicio dice, usando el método de 1/3 compuesto de la regla Simpson con n igual a 6, hallar el valor aproximado de la integral definida de 0 a 1 de e a la x al cuadrado. Para este método se necesita calcular o darle un valor a b y a n, donde a es el intervalo inferior de la integral, b el intervalo superior de la integral y n va a ser un subintervalo que tiene que ser par. Entre mayor sea este número, mayor exactitud va a dar en la aproximación. Entonces, teniendo esto, sabemos que a es igual a 0, b es igual a 1 y n es igual a 6. Teniendo esos datos, podemos calcular el h con la fórmula de b menos a sobre n es igual a h. Entonces, h es igual a 0.16 para este caso. Luego de esto, se procede a calcular cada x sub i con la siguiente fórmula. X sub i es igual a x sub i menos 1 más h. Luego de calcular cada x sub i, se procede a calcular su imagen, lo cual nos dará así. Para finalizar el ejercicio, se realizará la siguiente fórmula, donde i es igual a h tercios por la imagen de x sub 0 más 4 veces por la sumatoria de las imágenes de las x sub i impares, más 2 veces la sumatoria de las imágenes de las funciones pares, teniendo así. Entonces, para este caso nos daría que i es igual a 1,61421.
Mi nombre es Giancarlo Duarte Quesada, me tocó el método Simpson 3 octavos. Entonces el método Simpson 3 octavos es un método de integración numérica que determina o aproxima el área bajo una función de tercer grado que conecta 4 puntos sobre una curva dada de una integral definida, como podemos observar en la imagen. Para hallar los otros dos valores, que serían x, 1 y x, 2, debemos hallar primero el valor de h, que ya lo definimos en la fórmula anterior. Con eso tenemos que x1 es igual a más h y x2 es igual a x1 más h. La fórmula para este tipo es la integral definida entre x1 y x4 f de x, que sería igual a 3 octavos de h multiplicado a f1 más 3 por f2 más 3 por f3 más f4. Para explicar un poco mejor el concepto vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, en el cual se utilizan las siguientes fórmulas, que serían pues las anteriormente mencionadas, donde a es igual a 1, b es igual a 2 y n es igual a 3. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, para el método Simpson 3 octavos simple, el valor de n siempre será igual a 3. Luego de esto entonces reemplazaremos valores, que sería h igual a 2 menos 1 sobre 3, que sería esto igual a 0,33. x0 es igual a, que sería igual a 1. f de x0 sería igual a f de 1, que sería igual a 0,5. Entonces ahora tenemos que x1 es igual a x0 más h, donde 1 más 0,33 nos daría 1,33. F de 1 sería f de x0 más h, donde tenemos que f de x1 sería 1,100092. x2 sería igual a x1 más h, donde tenemos que los valores son 1,33 más 0,33, que esto sería igual a 1,66667. f de 2 sería igual a f de x1 más h, donde tenemos que f de x2 sería 2,020793. x3 sería igual a x2 más h, entonces tenemos que 1,666667 más 0,3333 nos da un valor de 2, donde f de 3 sería f de x2 más h, que esto sería 3,313708, lo que se puede resumir en la siguiente tabla. Entonces, reemplazando en la fórmula general, entonces tenemos que y sería 3 por 0,33 sobre 8 multiplicado 0,5 más 3 por 1,100092 más 2,020793 más 3,313708, donde tenemos que el valor de i sería igual a 1,647045. Con el valor, comparando con el valor obtenido analíticamente, entonces se puede determinar la exactitud de cada respuesta obtenida. Entonces, por diferentes métodos. Tenemos el método del trapecio, el método Simpson y el método Simpson 3 octavos. Como se puede observar en la tabla de comparaciones, se puede observar que el método Simpson son más exactos que los métodos del trapecio.